El día sábado 6 de octubre de 1984, disertada por el honorable sachero doctor David Ferriz Olivares, desde el Centro Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Que se deben tomar en consideración en el sendero, como en cierto modo es en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, sabemos que el proceso de la educación no es muy satisfactorio por muchos fenómenos que existen. Ya he señalado varias veces el problema de que la educación en un país necesita reforma educativa cada 5 años. Y eso no es posible porque los profesores no están dispuestos a consagrar horas extras a estarse preparando para una nueva reforma educativa. Entonces ponen problemas en los diversos gremios, en los diversos niveles ponen problemas para eso. Y por lo tanto hay lugares en el mundo en que la educación se retrasa, se adelanta en cada reforma educativa importante y luego se vuelve a atrasar. Y que también existe en la universidad o existe aún en la secundaria la tendencia a que la persona mientras más cursa, más debe sentirse facultada para tener una voluntad beligerante en el mundo social. Puede haber muchos defectos de la educación, pero no puede haber reeducación sin educación. La reeducación tiene que ser en muchos aspectos de la vida, pero tiene que estar en relación con la educación. Es, por ejemplo, los niños. Los niños tienen que seguir su ruta curricular. Los niños tienen que estar, por ejemplo, quiero celebrar en este momento, lástima que no esté ni Tita ni Ramiro, quiero celebrar magníficamente el que Sheila haya recibido un diploma adelantado, es decir, que en la edad que tiene ya la han recibido el día de ayer con un sendo diploma entregado y además la han recibido en segundo año, por lo que fue capacitada y por su inteligencia. Eso es magnífico, porque ¿qué quiere decir? Que cuando llegue a mayor, va a haber avanzado en sus años, entrará pronto en secundaria y quizás pueda seguir estudiando a otros años posteriormente. Y eso es una gran ventaja, porque el tiempo perdido los sabios lo lloran. Y aun cuando la educación pueda estar fluctuando con ciertos efectos, con ciertos atrasos, con ciertos anacronismos, con huelgas, con interrupciones, de todas maneras es grandemente ventajoso alcanzar a estudiar y tener el concepto de las cosas y la capacitación para poderse poner a nivel cada vez mayor de las cosas. De tal manera que es muy bien, y yo agradezco a mi padre que él aprovechaba su carrera, sus deberes diplomáticos de viajar. Primero me incentivaba a que no a que iba a viajar con él, sino que qué bonito sería que él pudiera viajar con él.
Y cuando ya me tenía convencido de que sería muy bello, pero que sería, entonces dice, el único remedio es que hagas 2 años en uno. Que hagas 2 años en uno y entonces sí vas a poder avanzar. Aquello era un reto, me asustaba, pero mi padre me estimulaba y entonces él, como profesor que era también, hacía sus gestiones ante la dirección del colegio, en fin, y entonces estudiaba y por ejemplo, recuerdo que hubo unos años que hice en primaria adelantado. ¿Qué ocurrió? Que entonces, como era pequeño en los estudios, edad pequeña, entonces estaba en mayor receptividad y podía también, más adolescente, tratar con personas, en fin. Tengo que agradecerle grandemente, si no, el Sublime Maestre no me hubiera designado para lo que me designó. De tal manera que es muy importante cuidar el currículum de los niños. Entonces, en los genianos, aun cuando no son exactamente unos bebitos, pero si hacemos mucho caso del concepto teológico del cristianismo, pues el Getuls es como el niñito, ¿verdad? Ya que el pastorcito, el Gagpa es el pastorcito de los 12 años, si comparamos el simbolismo. Pero sobre todo es el comienzo y es la raíz, y debería tomar en cuenta también el tener una visión grande. Por ejemplo, la visión de institución cultural que el Sublime Maestre daba es indispensable. Si no, no hay crecimiento de la institución y no se desarrollan determinadas facultades del hermano. ¿Y qué pasa? Que si después no lo hace, entonces ya le va a parecer que ya a lo mejor como Getuls, no lo va a poder hacer porque ya no quiere dar su brazo a torcer, cualquiera de esas cosas. Entonces lo ideal es que sea el genial, el que despierte todo eso. Entonces, muy importante, los niñitos se les podrá dedicar a lo que quieran, pero que no pierdan el valor curricular de su año. Entonces, también los iniciados que no pierdan el sentido de institución cultural. Porque, por ejemplo, vamos a exponer el caso de Álvarez Faller, es un caso sumamente... Claro, además de tener algún defecto personal grande, había otra circunstancia, y es que el Sublime Maestre tenía una gran confianza en él. Le había encargado la FIS, lo había nombrado el defensor de la GFU. Y siendo todo un señor embajador o todo un director de asuntos jurídicos de relaciones exteriores en México, y habiendo sido de la Junta Internacional de la Haya, que reúne 16 abogados de tanta categoría y de tanta experiencia, él probablemente no adquirió la suficiente visión cultural de la GFU. Y entonces, ¿qué ocurría? ¿O qué ocurrió? Que él sintió un llamado para dejar todo eso que le había encargado el Sublime Maestre
como una misión a cumplir, para venir a evolucionar acá, a Venezuela, al Santo Templo, en aquellos días. Pero si lo fundamental es la misión a cumplir, lo fundamental del Cristo de la misión a cumplir, porque Él es Él. Ya los matices de cada era se dan. Entonces, ¿qué ocurre? Que de buenas a primeras, encontrando el sublime maestro sus predisposiciones, su facilidad, su ambiente, todo lo que era apropiado, da el salto. ¿Y qué ocurre? Que ni iba a cambiar rápidamente en lo que tendría que ser la transformación de algunas cosas, de sus hábitos, en fin. Y en cambio sí iba a desatender. Entonces, cuando encontró dificultad, entonces surge lo pertinaz. Y después, ¿qué ocurre? Que se va y ya no estaba conforme de ser Getúlez, se puso la cruz de capa y después del Genón, y después del gurú y su capa, ahora está de capa y de gurú. Descentrado. Descentrado. Porque pero si él hubiera asimilado la misión que le daba el sublime maestro, todo en él estaba preparado para ello, hubiera tenido tiempo para ir haciendo cambios en su ser. Por lo tanto, tenemos que considerar que, por ejemplo, que el genial, él era un Getúlez. Se sintió seguramente que ya estaba retirándose. Como aquel hermano que afortunadamente después se volvió estradista y que quería tener el retiro de 40 días de Moisés. Y como le dije cuando lo alcancé todavía antes de salir al retiro, le dije, bueno, pero ¿cómo se va usted a retirar 40 días? Moisés llevaba a su pueblo. ¿Dónde está el pueblo que usted lleva? Moisés sin pueblo. Busca el desierto, pero no lleva el pueblo. Entonces, esos descentramientos me parece que no resultan bien. Y por lo tanto debe tener el discernimiento el genial y el discernimiento el Getúlez para evitar que no por un anhelo de evolución, en fin, se deja de cumplir la misión. Entonces eso tiene que ser claro. Entonces vuelvo a indicar que es una alegría haber sabido de Tita, de Sheila. De Sheila, el que haya recibido ese diploma que le dije que quisiera ponerle un cuadrito, le voy a rogar a la hermana Tita que me lo dé para ponerlo en un cuadrito bonito y que quede siempre en su vida como un estímulo, porque en la era Acuario es indispensable, es muy conveniente que mientras más espiritualidad anhele una persona, también
se encuentre cada vez más capacitada en todos los órdenes. Así que, y máxime en los niñitos pequeños, que ahora es indudable que la escuela secundaria está llevando un adelanto hacia la primaria, una incursión dentro del programa de la primaria. Eso en todas partes del mundo, y Venezuela no escapa a eso, por una necesidad. Los niños ya tienen otras inquietudes, ya tienen otras posibilidades. Ahora, si se quiere formar espiritualmente al niño, el niño es tan plástico, abarca tanto el niño, que puede perfectamente formársele en un sentido y formársele en otro sentido. Si el niño puede aprender otro idioma, el niño puede... Bueno. Pero claro, hay que reconocer que muchas veces las tendencias de los adultos hacen que han creado muchas doctrinas de la educación que, si bien han sido muy aceptadas en un comienzo por todos los especialistas, después es verdad que no resultan bien, como aquello de concederle al niño todo, dejar que jugara hasta con sus excrementos, como decía Oneiro. Eso naturalmente después se arrepintieron todos cuando no pudieron controlar a una adolescencia y una juventud que se precipitaba en el narcotráfico con motivo de los hippies. O también otras tendencias educativas, como por ejemplo cuando entró el puritanismo en Inglaterra. Esos ingleses, con tanto que son razonadores y todo, a veces se dan unas despistadas tremendas. Les dio por crear un ambiente puritano en los niños, lo contrario a lo que vino después. Entonces, un puritanismo, ¿verdad? Los cuáqueros tomaron el poder en Inglaterra, no recuerdo exactamente cuándo. Una gran influencia de los cuáqueros. Bueno, pues de tal manera que allí, tremendo los cuáqueros. Entonces, por péndulo dialéctico, como tiraron tanto para acá, se fueron para allá y se fueron al otro lado. Todo eso olvida que el niño tiene una gran capacidad para recibir tantísimas cosas. Si recibe una estructura tan complicada como es el lenguaje de los adultos en nuestros idiomas europeos, sea el español, sea el inglés, sea el francés, cualesquiera de los idiomas tienen una estructura sumamente complicada y los niños los aprenden tan pronto. Entonces, ¿por qué no aprovechar que el niño aprenda de todo? La noción que tengo de comprensión internacional de las costumbres de todo, ¿a qué la debo en gran parte? A que mi padre me ponía cada año en un colegio de nacionalidad diferente. Entonces recibía la impresión de los hebreos, la impresión de los alemanes, la impresión de los norteamericanos, en fin. De manera como que me estaba preparando para el sublime maestro. Entonces no le cuesta a uno trabajo, de otra manera uno está completamente localizado y ubicado en una determinada fase cultural. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y se asustaban mis otros tíos. Decían, ay, pero ¿cómo tu papá? Le decían a mi mamá. Era ahí un problema entre mi mamá y mi papá, porque mi mamá era conservadora, católica, rodeada de ambientes extracatólicos, y mi papá ultraliberal y extraliberal. Pues, de tal manera que llegaban las discusiones ahí familiares sobre la educación,
por lo visto siempre ha habido discusiones. Entonces, pero claro, el doctor era impacto. Él era el que sabía lo que estaba haciendo. Entonces los niños alcanzan a captar muchísimas estructuras y no se les gasta el cerebrito. Como también pensaron los pedagogos al final del siglo XIX. Comenzaba a haber tanta renovación que pensaban que los niños iban a atalantar. No, un niño no puede saber tanto. Pero si el niño puede, por eso es muy razonable lo que decía María de Montessori en Italia, de que el niño tiene una gran capacidad receptora. Así que, bueno, entonces, probablemente en lugar de los geniales, más bien hemos estado hablando de los niños. Pero entiendan a los geniales que todo lo que hemos dicho es para ustedes. O sea, sin que se sientan unos bebitos, sí es conveniente que se comprenda que están en la época de raíz del sendero y que deben asimilar todo lo que es la institución cultural mundial. No hay inconveniente en que asimilen todo lo que quieran, pero la institución cultural mundial asimílenla en toda su amplitud, en toda su capacidad. No les va a pasar nada, tengan la seguridad de que no se les cruzan los cables ni nada. Para que haya una visión clara. Y entonces, si llegan después a algún otro grado, entonces ya van a llegar con una visión de aquella visión y enriquezcanla en la visión del sublime maestro. Eso me parece indispensable. Porque también le salen a uno a veces unos consejeros entre los mismos hermanos, que le hacen a uno unas recomendaciones, como aquel hermano que decía que lo que había que hacer de una vez era ir al Tíbet y luego regresar a servir a la guerra. No el Tíbet. En primer lugar, ¿qué es lo que hay en el Tíbet ya ahora? Lo que son comunistas. En fin, personas que hablan porque que todavía hay sabios meditando allí, probablemente, pero imagínense qué panorama cuando todavía la conciencia no tiene ni siquiera una práctica de lo que es el contacto con la humanidad, el esfuerzo, todo ello, el servicio. ¿Cómo ir a servir al Tíbet? Es decir, uno como decía, y eso fue un hermano puertorriqueño. Afortunadamente estaba allí el hermano Bonifacio López y dijo algo, y dice, no, estos boricuas, refiriéndose a los puertorriqueños, estos boricuas son la changa. Pero ese hermano ya casi estaban para comprar los pasajes, como 8 días. Y estaban presentando sus renuncias al consejo de las labores que iban a hacer. Y entonces me avisó Bonifacio. Pero ¿cómo va a ser posible? Y se van y los decía a servir a Tíbet. ¿Y qué van a hacer ahí? Lo primero que se van a encontrar son con las tropas ahí comunistas y todo, y qué más, ni los lamas están en el Tíbet. Los lamas han venido a los Estados Unidos, andan por todos lados. Así es que hubo que ir a convencer a Yariel. La mente humana a veces quiere llegar a la estratosfera con un acto mágico, en lugar de ubicarse en el plano de su realidad. Entonces, yo quisiera decir que no vayan a pensar como esos pedagogos de fin del siglo XIX,
de que el niño se atarantaba si uno le enseñaba mucho. No hay ningún atarantamiento, están más frescos los factores psicobiológicos para recibir, inclusive hasta más idiomas. La prueba está que hay niños que viven en fronteras de idiomas distintos y aprenden 2 y 3 idiomas perfectamente, claro, predominando el idioma materno. Y es una estructura tan complicada como los idiomas, de tal manera que no hay que temer que el niño pueda estudiar, de tal manera que refuerzo ese aspecto. Y aun cuando la motivación principal que he tenido es el hecho de Sheila, es fundamentalmente, pensé inmediatamente en los geniales, y no se digan los getuls. Los getuls, ¿qué traduce getuls? El Zulia Maestre dice estudiante perfecto. ¿Cómo tiene que ser el estudiante perfecto? Que lo estudia todo. Que lo estudia todo. Que es perfecto para estudiar. Imagínense ustedes, cuando algunos getuls por ahí la toman que no quieren saber de... Bueno, ahí se van a quedar. Esta encarnación, bueno, lo está usted dejando para la otra encarnación. ¿Cómo no? Imagínense si es Saturno y ya tenemos allí a Neptuno que va a entrar en Capricornio, como decíamos el otro día, que va a entrar por el 21 o 22 de noviembre, no recuerdo. Así es que, para colmo, la entrada de Saturno, la entrada de Neptuno en Capricornio va a ser en semisextil con el Sol entrando en Sagitario. En fin, quiero significar que, por ejemplo, el grado de Getuls es un grado eminentemente saturniano. Saturniano es el planeta de la reflexión, el planeta de las matemáticas. Quien tiene bien aspectado Saturno puede las matemáticas. De tal manera que Saturno es un planeta eminentemente cerebral. Eminentemente cerebral. Entonces, ese hermano que ya quería sus 40 días, no, estaba completamente fuera de onda. En primer lugar, eludiendo el servir. Eludiendo el servir. Y eludiendo el capacitarse. Eludiendo el estudiar. No puede ser. No puede ser. Muy bien, entonces eso les capacitará tanto a los getuls como a los geniales para adelantar la etapa saturniana que les espera a los getuls como getuls y a los geniales que también de una u otra manera es su meta estar aspirando a llegar a ese plano saturniano. Claro que Saturno tiene sus inconvenientes porque da obstáculos, porque da pruebas, pero Saturno es el maestro. Por eso los mesías son capricornianos. Jesús capricorniano, su vida maestra capricorniano, el Buda capricorniano. El Buda era un jnana yogi. Jesús era un bhakti yogi. Entonces, en su lema ese ni se diga con Acuario. Entonces, en muy diferentes formas, pero el iluminador de la humanidad es capricorniano, saturniano.
Entonces de esto tienen que hacer conciencia los geniales y los estudios. Y si no hacen conciencia de eso, bueno, después van a tener problemas con ellos mismos. Sobre todo si quieren adelantarse a lo que es. Un Getul debería hacer conciencia de que es un Getul. No querer hacerlo de un gurú, ni querer hacerlo de un sachela, ni querer hacerlo de un sataka, porque lo que hace es ubicarse mal. Sino vivir su grado, estudiar, el ubicarse en su realidad. Claro que es como el soldadito que tiene cerca a los generales en el cuartel y quiere ser como general. Lo que se gana ahí son arrestos. El soldadito que quiere actuar como general, arrestado. Porque en él resulta error lo que en el otro puede ser acierto. Porque son distintos planos de la realidad. Entonces el acierto en el hombre no está cortado con la misma tijera. Ese es un tremendo error. El anhelo de la democracia y de todo eso, maravilloso. Me parece todo perfectamente, y aquello de igualdad, libertad, fraternidad, maravilloso. Todos esos ideales son maravillosos, pero tomando en cuenta que cada quien se ubique en su plano de realidad. Es ahí lo que cuesta un trabajo tremendo, y eso origina que las personas se pongan tristes. Después, si uno les habla de su plano de realidad, se ponen bravos, y bueno, problema. Mientras que en cambio, si uno es un señor de la ilusión, allí están felices. Ay, qué bueno es el gurú. Ay, no, este gurucito. Excelente. Porque mientras cumple con aquella deidad que se traduce el señor de la ilusión. Pero si es un gurú que señala los planos de realidad, y que al descorrer las tinieblas muestra detrás de las tinieblas los planos de la realidad, entonces ese gurú es feo, es chocante, antipático, no me comprende. Lo primero es que no me comprende, eso es seguro. Entonces, ¿por qué esa condición humana? Si vamos a un mundo suprahumano, si anhelamos un mundo suprahumano, entonces, ¿por qué tratar al niño chiquito? ¿Por qué tratar al niño chiquito como si fuera una personita que no puede sino vivir el mundo que el adulto cree que es el mundo del niño? Que no puede tal cosa, que no puede tal otra. Tiene que, en primer lugar, hacérsele ver que vive un mundo en el cual él tiene que ajustarse. Que no es un mundo de locos, que no es un mundo anárquico, sino que es un mundo en el cual la clave de la libertad es la ley. La clave del éxito es portarse bien. ¿Qué se le va a enseñar a otra cosa? ¿Por qué no se le va a enseñar lo que pueda aprender? Entonces, esa visión más bien es cuando uno avanza en grados, cuando uno avanza en todo, cuando uno avanza en conocimientos, cuando uno avanza en edad, que tiene uno que recogerse
para poder dedicarse uno a 2, 3 cosas. Es más bien el adulto. Es más bien el adulto, y el sendero se estrecha. El sendero se estrecha. ¿Qué va uno a tener en grados posteriores la libertad que tienen los genianos? Ahorita ustedes pueden dar brincos y bueno, irse al paraíso a comer, todo. Allí y todo muy bien, todo muy bien. Cuando llega el momento en que hay veces que uno después no tiene tiempo ni de comer, otras veces, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está uno buscando unos pequeños instantes en que uno pueda hacer aquello que representa hasta su máximo efluvio espiritual. Entonces, aprovechen la visión de Genial. Aprovechen esa etapa de receptividad.